Importante pensar sobre todo en la etapa del ciclo de vida donde está uno. Quizás a esa edad lo mejor sería buscar alternativas donde brinden una oportunidad de ahorro a un bajo costo, a un bajo riesgo, como puede ser, por ejemplo, un plazo fijo, como puede ser, por ejemplo, una cuenta de ahorros. Eso es importante, porque lo importante es seguir pensando en una diversificación y sobre todo ir pensando ya en una jubilación donde el riesgo sea lo menor posible. Coméntenos también cuáles son estos errores comunes de las personas cuando hacen un retiro de CTS y por qué no verlo como un dinero extra, porque muchas personas lo consideran así, como algo extra que está, pero no, es algo que nosotros deberíamos utilizar más para un tema de inversión. Así es, como señaló Iván, la figura tanto de la AFP como de la CTS se ha desvirtuado en los últimos años y básicamente las personas lo consideran como un ingreso más, cuando en realidad la esencia era que sirva como una compensación en caso uno pierda el trabajo. Y a veces no nos damos cuenta de que esto podría suceder y que esta CTS permita afrontar por lo menos 1 o 2 meses hasta que termine uno de recolocarse. El tema es que, y revisando un poco las estadísticas de la SBS, el 80% de las cuentas de la CTS está en cero o cercano al sueldo mínimo, con lo cual, considerando la canasta básica, sería difícil de poder afrontar estos gastos en caso una persona termine lamentablemente desempleada. Con lo cual es importante no perder el foco y tener en cuenta que, si bien es cierto, está liberado la CTS, poder designar un fondo para el ahorro, ¿no? Y lo demás, obviamente, en necesidades que uno pueda tener, como puede ser, por ejemplo, dependiendo de la edad, ¿no? Por ejemplo, 50 años promedio, porque siempre se escucha yo, ¿no? Bueno, tengo derecho pues a hacer con mi plata lo que me da la gana. Ese es común pensar de algunos peruanos, ¿no? Un telefonito alta gama, un viajecito, ¿no es cierto? Comprarme algo, eso es lo que no se recomienda. Pero, por ejemplo, invertirlo en salud, invertirlo de repente en un bien para alquilarlo, por ejemplo, de repente en una inversión, un carrito para taxiarlo, para alquilarlo, por ejemplo, díganos usted. Exacto. Una recomendación al margen de las habituales que puedan ver, yo siempre recomiendo dos, ¿no? Primero, como bien señalas Iván, invertir en la salud. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un chequeo? ¿Cuándo fue la última vez que nos tuvimos una endoscopía o incluso visitamos al psicólogo? Y la segunda recomendación es invierte en la casa. ¿Cuándo fue la última vez que remodelaste la cocina, pintaste las paredes? Y una serie de recomendaciones que a veces pasamos por alto y dedicamos buena parte al consumo, ¿no? Cuando en realidad la salud mental, física y también del ambiente donde vivimos es sumamente importante y a veces lo dejamos para después. Y justamente esos gastos son los que al final del día suelen ser o traer complicaciones, ¿no? Dependiendo de la edad, efectivamente, ¿no? En una etapa inicial quizás importante, sobre todo hoy, considerar para los más jóvenes invertir en educación, en formación, diplomados, maestrías, capacitaciones, porque el mundo va cambiando y las habilidades que uno va aprendiendo anteriormente hoy quizás quedan desfasadas o reemplazadas por otras. Quizás cuando uno ya suma ciertos compromisos familiares, hijos, hipotecas, lo importante es aprovechar en reducir al máximo las cuotas a través de prepagos, ¿no? O incluso pensar ya digamos, en deudas que pueda haber, la salud, los hijos, etc. Y más adelante, como señalé anteriormente, pensar ya en la jubilación y en la diversificación de los ahorros que uno pueda tener, sobre todo pensando en esa etapa tan vulnerable como es, digamos, la etapa del retiro y considerando que cada vez menos peruanos tienen cuentas en su AFP o CTS. Y sobre todo, algo muy importante, considerar el sistema de salud también, y que es importante saber que más adelante los chequeos van a ser más constantes y los gastos y evaluaciones también. Es importante, profesor Acosta, ver pues cómo aplicar bien una estrategia para cada etapa de nuestra vida en cuanto al tema de nuestros fondos. En este caso, un joven de 25 años, ¿cuánto debería tener para en promedio estar tranquilo en su CTS? Gracias por la pregunta. Hoy en día existen diversos instrumentos que a una temprana edad permiten un ahorro con una devolución en el futuro. Por ejemplo, tenemos en el sistema financiero instrumentos como un seguro de vida con retorno, en el cual uno puede ir aportando de manera mensual 200, 300 soles, ¿no? Y tener en 15 años, 20 años un fondo
importante que permita incluso dar una inicial para una casa o afrontar, por ejemplo, estudios de los hijos a nivel superior. En la CTS siempre se recomienda juntar un fondo que por lo menos permita 2 meses de los gastos comunes que uno tiene, porque es el promedio que una persona termina en promedio de recolocarse, siempre y cuando pues esté al día en la demanda de las competencias y habilidades que piden las empresas. Con lo cual también es importante, como señalé anteriormente, que las personas se capaciten hoy en día en herramientas que vienen saliendo como inteligencia artificial, minería de datos, etcétera, que es transversal a todas las carreras, ¿no? Abogados, administradores, economistas, ingenieros, viene siendo demandada esta habilidad junto con otras, con lo cual también es importante saber invertir, ¿no? El gasto es bueno, el gasto dinamiza la economía, permite que las empresas generen puestos de trabajo. Lo importante es saber distribuir y generar, como bien señalas, una estrategia que permita poder tener esa disciplina o saber la distribución que debo de tener, ¿no? Hoy en día quizás es un poco más complicado por las fechas, se viene Navidad, pero también se viene a la vuelta de la esquina la campaña escolar para muchos. Entonces, lo importante quizás también es ahorrar para ese momento, con lo cual para muchos padres es sumamente complicado con la matrícula, útiles, etcétera, ¿no? Entonces es importante y no pensar mucho en el corto plazo, sino incluso en el mediano, lo que tenemos por afrontar el próximo año. En consecuencia, profesor, quizás funciona para una persona de 30 años, 40 años, 50 años, pagar deudas. ¿Es algo importante, digamos, como prioridad por encima quizás de invertir en salud y educación? ¿Qué recomienda usted? Así es, importantísimo son las deudas. Recordemos que las deudas generan intereses y algo importante y que a veces muchas personas desconocen es que el sistema financiero, los bancos suelen cobrar primero las deudas y luego viene el capital. Entonces hay personas que pagan su departamento varios años y lo que están pagando en mayor medida es el interés, ¿no? Y el capital poco a poco con el tiempo va aumentando. El hecho de prepagar deudas, por ejemplo hipotecario, etcétera, hace que pues el ahorro sea significativo, ¿no? Por cada mes o trimestre o año que uno ahorre es un monto importante que le permite en el mediano plazo cubrir otros gastos. Con lo cual es aconsejable pagar deudas, sobre todo considerando hoy elementos como una baja tasa de referencia del Banco Central, las tasas están cada vez están cayendo, lo cual favorece, o buscar instrumentos de ahorro. Por ejemplo, el dólar viene cayendo en su cotización más baja de hace 6 años, con lo cual también, dependiendo del tipo de ingreso que tenga o gastos, puede distribuirlo también en ahorrar en dólares, ¿no? Coméntenos también cuáles serían estas señales, 3 señales aproximadamente, para una persona para que se dé cuenta que está usando mal su CTS. Perfecto. La primera señal sería dedicar más del 50% a gasto corriente, es decir, a compras del día a día, ¿no? Un televisor, gastos por impulso. La compra navideña, hoy en día las redes son gasto por impulso. Gasto que creo que es el concepto, por si acaso amigos, de gasto por impulso. Un televisor, ¿no es cierto? Una cena por ahí en un lugar restaurante carísimo, ¿no? Sí, o en TikTok, que salen las redes, en Instagram, ¿no? Cada vez hay, digamos, mayor diversidad y uno está viendo tranquilamente una foto o un video y sale una promoción. Se viene ahora a fin de mes los cybers, ¿no? Y el Black Friday nomás. Claro, el Cyber Monday, el Black Friday. Entonces, el marketing está haciendo su trabajo, ¿no? Lo importante es que primero no destinar más del 50% al gasto, ¿no? Sobre todo al gasto de corto plazo. Una segunda señal es, digamos, no invertir en uno mismo. Como señalé al inicio, comprar y no invertir en salud, ¿no? En educación. Y una tercera es no destinar una parte importante, un 30% al ahorro. Sé que es difícil, pero es parte también de esa madurez y disciplina pensar en el mediano plazo y las obligaciones que van a venir luego. Lo cual es importante porque al final, más adelante, el mediano plazo y el largo plazo va a llegar, ¿no? Entonces hay que afrontar un poco esas obligaciones que tenemos. Profesor Acosta, estamos a pocos meses de elecciones generales, un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, y ha sido precisamente por el legislativo que ha dado estas normas de liberar a AFP, liberar la CTS, pero claro, por medio de toda la pandemia que golpeó al mundo entero económicamente. Usted como académico que sigue la economía nacional, local, internacional, ¿recomendaría que basta ya que se libere la CTS por ley, las AFPs para un nuevo gobierno, nuevo Congreso? ¿Cuál sería su recomendación? Gracias.
En principio es una pregunta un poco complicada de responder, en el sentido de que, como bien señalé hace un momento, ese tipo de medidas ayudan a afrontar las diversas necesidades que tenemos todos, ¿no? Como señalé, existen 10 millones de personas endeudadas, con lo cual destinar ese fondo al pago de deudas es algo importante porque de alguna manera es una carga menos que tienen las familias que afrontar mes tras mes, con lo cual es un poco complicado. Lo segundo es que ayuda muchísimo a estimular la economía. Los indicadores del PBI, los indicadores del consumo, este tipo de, digamos, de avalancha de ingresos que vamos a tener en pocos meses, una buena parte de la población, pues va a ayudar a que los comercios crezcan. Desde la pequeña bodega hasta la gran tienda, va a ver cómo posiblemente sus ventas aumenten, ¿no? Porque las personas van a tener mayor poder de adquisición, etcétera, lo cual también complicaría un poco el tema. Yo creo que es importante evaluar quizás para el próximo gobierno los resultados que se vienen dando. Resultados como por ejemplo la inflación, resultados por ejemplo como el nivel de endeudamiento, resultados como por ejemplo el gasto que viene dando las familias en promedio. Ya con esos números se podría tomar una decisión más, digamos, más sólida de lo que se tendría que hacer más adelante, ¿no? Y evaluar un poco los pros y los contras, porque prácticamente la gente ya se acostumbró a recibir, incluso lo considera como un gasto ya, apenas lo recibe, el 56% de personas lo gasta en una semana. O lo retira. Se presupuesta, ¿no? Como voy a recibir mi CTS más adelante, con eso pago, con eso compro. Sí. Así piensa, así es. Planifica, ¿no? Así es. Hoy en la mañana estuve en un banco y la cola era CTS, toda la cola, ¿no? Tuve que ir a otro. Entonces es importante saber que, si bien es cierto, es importante este tipo de medidas, es más importante crear una cultura financiera, ¿no? Una cultura de ahorro, y en esa parte yo creo que sí los peruanos tenemos esa responsabilidad y ese trabajo para mediano y largo plazo. Profesora Acosta, tenemos unas preguntitas, voy a dar 2 y ya de ahí las demás las resolveremos a lo largo de estas semanas, porque me parecen bastante interesantes. Me indican, tengo 51 años y ya retiré mi AFP para pagar una deuda. ¿Cómo puedo usar mi CTS para reconstruir mi seguridad futura? Excelente. Primero, hoy en día, importante considerar que las cuentas de CTS, como los de plazo fijo, vienen teniendo niveles bajos de rendimiento. ¿Por qué? Porque van acorde un poco a la tasa de referencia del Banco Central. El Banco Central desde este año ha bajado sus tasas de referencia con el objetivo justamente de estimular el consumo. Un año atrás, un poco más, las tasas de interés bordeaban el 8 o 9%. Hoy en día llegan a 5 o 6%. Yo creería que es importante primero nuevamente pensar en ese tipo de ahorros, un plazo fijo importante. Otro tipo de instrumentos y demás quizás suele ser un poco más complicado y riesgoso, pero pensar en mantener el ahorro en este tipo de cuentas, como por ejemplo CTS o plazo fijo, es una interesante opción, sobre todo considerando el horizonte de tiempo que tiene, ¿no? Las cuentas CTS en el sistema financiero son los que suelen dar mejores rendimientos, con lo cual creería que es mejor dejarlo ahí y esperar que el próximo año quizás cambie la situación y incrementen las tasas de interés, ¿no? Finalmente, y muy brevemente, por favor, nos preguntan, ¿qué hago si no confío en productos financieros? ¿Cómo puedo empezar? En primer lugar, hay que tener un poco más de confianza y conocer los instrumentos financieros, ¿no? La mejor recomendación es, independientemente del instrumento, saber si es que la entidad que está ofreciendo cuenta un respaldo de la SBS. Si cuenta con el respaldo del SBS, lo que uno tendría que mirar en segundo plano es la tasa que ofrece. Si no está cubierto por el SBS, sí saber que es muy riesgoso, y hoy en día las estafas y demás están a la orden del día, con lo cual no nos dejemos caer por rendimientos muy altos, ¿no? Sino pensar y confiar en el sistema financiero. El profesor Juan Acosta es especialista en administración y negocios, además docente en la Universidad UPC. ¿Quién mejor que usted? Rápidamente un mensaje final a los amigos oyentes, reiterando estos consejos importantes para que puedan saber manejar su CTS. Adelante. Muchas gracias a todos. En primer lugar, recordemos que el objetivo de esta iniciativa de la CTS es tener un fondo en caso perdamos el trabajo. Para ello es importante generar una cultura de ahorro
Y en caso destinemos al gasto, pensar en priorizar cuáles son los más importantes, sobre todo aquellos que nos generan interés. También pensemos en la etapa de vida donde estamos cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, invertir en nuestra salud y formación es la mejor inversión. Gracias.